Vamos a analizar la marcha peruana convocada para este miércoles hacia el punto Concordia, el Triángulo Terrestre. Y para eso establecemos contacto con el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, Martín Belaúnde Moreira. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena. A sus órdenes. Señor Belaúnde, en primer lugar, ¿cómo analiza usted esta marcha organizada por un grupo de nacionalistas que pretende llegar hasta el Triángulo Terrestre? Fíjese usted, Macarena, es una marcha realizada por un grupo de ciudadanos peruanos que quiere expresar con sus actos, con su marcha, una posición internacional del Perú. Y esa expresión constituye un acto legítimo en la medida que no se desborde en desórdenes y en manifestaciones callejeras o en manifestaciones externas que alteren el orden público del Perú. Señor Belaúnde, pero entendiendo que fue hace muy pocos días atrás cuando finalmente, ¿cierto?, desde Perú dan a conocer este mapa donde definen, ¿cierto?, el inicio de la frontera terrestre en el punto Concordia, no en el hito número 1, y la controversia, ¿cierto?, o las diferencias que eso ha generado con nuestro país. ¿No le parece esta marcha una provocación? Fíjese usted, el mapa del límite marítimo del Perú con Chile es un mapa exacto que refleja las coordenadas fijadas de común acuerdo con Chile, y eso se realizó el 25 de marzo de conformidad a lo establecido en la sentencia. De manera pues que ese mapa será enviado, según entiendo, de mutuo acuerdo con Chile. Si no es así, será enviado por el Perú para su registro en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ahora, en lo que usted me dice, en la medida que la manifestación de mis compatriotas peruanos que tienen un punto de vista con el que me imagino que algunos chilenos no están de acuerdo, en la medida que esa manifestación no se traduzca en actos de violencia, en actos que alteren el orden público y en actos que de alguna forma reflejen alguna manifestación contraria a la imagen de Chile o que se reflejen en algún insulto contra Chile, esa medida, esa manifestación es legítima. Señor Belaúnde, entonces, señor Belaúnde, ¿le parece a usted entonces que los ciudadanos peruanos pueden tener libre tránsito a ese triángulo terrestre? Me parece a mí que los ciudadanos peruanos pueden desplazarse a cualquier punto del territorio peruano en la medida que no transgredan las leyes peruanas. Y cuando digo esto, lo digo en la medida que esa expresión no tenga el propósito de generar con Chile una situación hostil o que se refleje en insultos contra Chile. De la misma manera que nosotros en el Perú no queremos que haya manifestaciones en territorio chileno que sean contrarias a la buena imagen del Perú, porque eso sería negativo para el buen desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Señor Belaúnde, más allá, ¿cierto?, de esta marcha convocada, pudiéramos extender la conversación y preguntarle a usted qué le ha parecido la reacción, ¿cierto?, por nuestra parte, por las autoridades de Chile respecto a la presentación del mapa, donde aparece esta nueva frontera marítima, donde finalmente se define la frontera terrestre desde el punto de vista peruano en el punto Concordia y no en el hito número 1. ¿Cómo le parece a usted que eso lo han tomado las autoridades chilenas? Me parece que es una expresión que no está acorde con el tratado del año 29, que señala que la frontera terrestre
entre el Perú y Chile se inicia en el punto Concordia. Además, considero que por las buenas relaciones entre el Perú y Chile, ambos países, y en eso incluyo al mío, debemos mantener las formas conducentes a mantener una relación civilizada entre dos países que deben ser amigos. Usted ha citado el Tratado de 1929, donde usted dice, y entiendo que es en el artículo número 2 donde se define, ¿cierto?, cuál va a ser el punto de inicio de la frontera, y habla de este punto Concordia, pero también señala en otro punto del Tratado de 1909 que este punto va a ser definido en hitos y que va a ser una comisión mixta, estamos hablando del año 29, la que va a ir a fijar este hito número 1, y es por eso que también se genera la diferencia. ¿No le parece a usted que hay una diferencia ahí? Me parece a mí, señora Macarena, con todo respeto, pero los trabajos de campo realizados en los años 1929 y 1930, de conformidad a las instrucciones expresas de los cancilleres de ambos países, señalan que el hito número 1 se iba a fijar a una determinada distancia del punto Concordia, por razón de que el punto Concordia, por estar en la orilla del mar, podía ser inhabilitado o podía ser destrozado o destruido por el efecto de las olas del mar. Y esto que no es una canción ni es un poema, me temo que se refleja en una realidad jurídica emanada de un tratado internacional. Ese es mi punto de vista, señora Macarena. También le debo decir que en el supuesto de que Chile no se conformara con este punto de vista del Perú, o que el Perú no se conformara con un punto de vista discrepante de Chile, ambas partes tienen la posibilidad, mas no la obligación, de recurrir, conforme al Tratado del año 29, a la decisión del presidente de los Estados Unidos. Claro. Me parece a mí que las relaciones entre el Perú y Chile deben manejarse en esa forma y dentro de ese espíritu, de manera que cualquier divergencia no tenga ribetes de descortesía o de airados reclamos, sino más bien que se mantengan las formas para resolver las divergencias o las discrepancias internacionales por las vías diplomáticas. Esa es mi opinión, señora Macarena. Sí, agradecemos por supuesto lo que yo le puedo decir sobre este particular. Y agradecemos que comparta su opinión con nosotros. No sin antes mandar un cordial saludo al pueblo chileno y a las autoridades de la República de Chile. Señor Belaunde, yo quisiera también preguntarle, bueno, por supuesto le agradecía también el que usted pueda compartir su opinión junto a nosotros, pero también quisiera volver al tema de esta marcha convocada por un grupo de ciudadanos peruanos que pretende llegar a este triángulo terrestre, y le traigo a colación las palabras del ministro de Defensa de nuestro país, que ha señalado que incluso pudiera existir alguna posibilidad porque el desminado no está completamente terminado y que pudiera existir un riesgo en ese sentido. ¿Existe preocupación en Perú por esa posibilidad? ¿Por la posibilidad de riesgo? Claro que sí. Y así lo he manifestado en la Comisión de Relaciones, en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. De manera, pues, que por su intermedio, en el evento de que algún peruano me escuche en el Perú o cerca del Perú, le diría a mis compatriotas conciudadanos, no tomen riesgos innecesarios para su salud e integridad física, fíjense sus opiniones
de una manera que sea conducente a las buenas relaciones entre el Perú y Chile. ¿Usted cree que esta situación que ha generado cierta diferencia pudiera empañar en algo las buenas relaciones que hay entre Perú y nuestro país? Pudiera ser. Eso depende de la inteligencia y de la serenidad de las autoridades tanto de Chile como del Perú. Señor Belaúnde, ¿cómo han tratado este tema al interior de la comisión? Y se lo pregunto para que usted también nos pueda poner en antecedentes cómo se ha vivido desde el poder en el cual usted también se encuentra y en esta comisión donde usted también es miembro e integrante. ¿Cómo han tratado este tema una vez que sale publicado el mapa, cierto, con esta nueva frontera marítima que fue definida, cierto, por la Corte Internacional de Justicia, pero que genera esta diferencia respecto a este triángulo terrestre? ¿Cómo ha sido abordado el tema al interior, cierto, de la comisión? Ha sido abordado, por lo menos en lo que a mí respecta, en términos muy parecidos, quizás exactos, a los términos que expreso en la grata entrevista que mantengo con usted. ¿Hay diferencias al interior de la comisión respecto de cómo fue dado a conocer este mapa por parte del presidente Humala o cómo se ha abordado este tema en conjunto con nuestro país? Si las hubieran, no han sido expresadas en el seno de la comisión. Y le indico a usted que la sesión fue el día de ayer y fue pública. Y no recuerdo que se haya manifestado esas diferencias, excepto que nosotros mantenemos la posición de que el mapa marítimo de nuestra frontera marítima es una cosa y la frontera terrestre en ese punto, en ese espacio entre el punto concorde y el hito número 1, en la intersección del paralelo que pasa por la línea por el hito número 1, ese espacio geográfico de territorio terrestre corresponde al Perú según la letra y el espíritu del tratado del año 29. Y digo esto con el mayor espíritu de cordialidad hacia Chile y hacia su pueblo. Claro, usted ha dicho muy bien que una cosa es la frontera marítima que fue, cierto, redefinida con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero esta misma Corte no tenía por qué referirse respecto a límite terrestre por dos cosas, porque la demanda no era sobre eso y porque además, cierto, el tratado vigente es del año 1929. Pero una vez que se conoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia, parecía, cierto, que ya existía esta diferencia. ¿Usted lo pudo ver de esa manera también cuando fue emitido el fallo de la Corte? El fallo de la Corte estableció una diferencia entre el inicio de la frontera marítima y el inicio de la frontera terrestre, aspecto respecto del cual no se pronunció por no ser competente. Claro, no es competente. Claro, pero lo que yo le decía es que, por supuesto que la Corte no es competente respecto a la frontera terrestre, pero cuando sale, cierto, el fallo de la Corte, parecía que ya existía esta diferencia respecto de dónde se inicia la frontera terrestre, de acuerdo a lo que señala, cierto, incluso el mapa que presentó el presidente Humala es el punto Concordia y a diferencia del punto y el hito número 1. Parecía que esta diferencia ya existía cuando conocimos la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Yo le pregunto nuevamente si es que usted pudo también reparar en eso. Macarena, yo he reparado que ese punto no podía ser resuelto y la Corte no lo resolvió. Estableció que se trataba de dos materias limítrofes distintas, aunque fueran cercanas, próximas desde el punto de vista de la geografía. Eso es lo que le puedo decir, Macarena. Claro, respecto al tema que ha convocado, cierto, nuestra conversación, señor Belaúnde, es esta marcha que ha sido convocada para el día miércoles. ¿Usted me pudiera describir cómo, cierto, ha sido al menos la cobertura mediática o al menos si es que es tema en distintos lugares del Perú la convocatoria a esta marcha? Bueno,
hasta donde yo sepa, la noticia ha sido comentada con discreción y con serenidad. Y yo me permitiría insinuarles a los amigos chilenos que también la comenten, si está en su voluntad, con serenidad y con discreción. Porque si lo comentan con un aire de ligera molestia, quizás eso tenga una consecuencia, quizás irritante, en el ánimo de los manifestantes. Y a los manifestantes no hay que irritarlos, simplemente dejarlos manifestar. Bien, pues, señor Belaunde, un gusto sostener esta conversación junto a usted. Que esté muy bien. Un placer, Macarena. Hasta luego.